otro tema bien interesante, muy de los tiempos que corren, porque Pucón se va a convertir en el primer municipio en multar a quienes pongan en arriendo sus segundas viviendas a través de plataformas digitales. Una polémica ordenanza contra los hospedajes informales que ha generado opiniones divididas. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña aquí en el estudio Cristiano Gutiérrez, gerente del estudio Arenas y Cayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, buenos días. Digo que es muy de estos tiempos porque hemos visto que estas plataformas, por un lado, le dan alternativas a las personas, precios más baratos, oportunidades, pero por otro también están cuestionadas porque muchas veces se saltan leyes vigentes. La primera pregunta es si un municipio tiene la facultad para fiscalizar el que personas particulares, privados, decidan poner en arriendo sus viviendas a través de estas plataformas. Bueno, en teoría tendrían que tener una patente. Hay una ambigüedad ahí, porque en realidad uno declara los arriendos de departamentos amoblados por impuestos internos. Por lo tanto, hay un área no definida ahí y se ve difícil cómo va a poder fiscalizar ese arriendo bajo la modalidad municipal. Cristian, para entenderte bien, porque yo creo que la mayoría de las personas desconoce esto, tú dices que si alguien arrienda un departamento, una casa amoblada, debería pagar impuestos. Lo pregunto porque antiguamente, bueno, y todavía existen arriendos que se hacen cara a cara, de manera personal o a través de corredores en la playa, por ejemplo. Y yo nunca he escuchado que las personas digan que tienen que pagar un impuesto por eso. Sí, se tiene que pagar impuestos. Y ese impuesto se le paga al Servicio de Impuestos Internos. Exactamente. Es un área muy difícil de fiscalizar. Estamos hablando que los departamentos de FL2 no están exentos de impuestos, pero no así los departamentos amoblados, que sería el caso de los departamentos que se arriendan por días o por temporada. Eso es un área que, si bien es difícil de fiscalizar, debiese ser sujeto de impuestos. Ahora, yo entiendo lo que tú me dices y ahí la fiscalización la tendría que hacer el Servicio de Impuestos Internos, si es que una persona no está pagando esos impuestos, pero aquí lo que está planteando el municipio es algo distinto. Ellos están impulsando una ordenanza que dice que si las personas arriendan estas viviendas, arrendos temporales, van a tener que pagar una multa si son descubiertas. Eso ya no es pague su impuesto, es algo adicional, es un castigo. No sé cómo se va a dar esa figura, es muy difícil de fiscalizar y, bueno, en teoría entonces tendrían que tener una patente para poder ejercer la función de arriendo de departamento. Es un tema complicado de abordar. Yo creo que es un tema ya para definir por la autoridad. Pero tú me dices, es difícil de fiscalizar porque además, me imagino, podría pasar un poco lo que pasa con las plataformas de autos, digamos, cuando la gente no se sienta atrás, se sienta como de copiloto y entonces el chofer dice, no, este no es un servicio, es una persona que yo conozco. Yo podría decir, bueno, no, yo no lo he arrendado, está mi primo ocupando el departamento, por ejemplo. ¿Es difícil de comprobar algo así o no? Sí, pero a ver, es súper difícil de comprobar, hay un área que no está claro cómo se va a fiscalizar. No obstante, las plataformas van camino a pagar impuestos, por lo tanto, por ese lado sí es fiscalizable a la larga. O sea, hay plataformas que en este momento, en el cobro del servicio de intermediación, declaran que una porción del cobro va a impuestos, por lo tanto, en teoría se puede pagar impuestos. Ya, eso respecto de los impuestos, pero entonces podría uno pensar que la eventual multa se pudiera traspasar como un adicional, como hacer esa pérdida, digamos, y pasarla al precio del arriendo de estas propiedades. Es decir, a mí me van a multar con una UTM 1,5, bueno, voy a encarecer el precio del arriendo y así si me multan lo pago. ¿Ese podría ser un efecto práctico? Ese sería un efecto posible y en la medida que el mercado dé pie para eso, es decir, si el mercado está muy apretado y los precios están contenidos por poca demanda, es difícil traspasarlo, pero lo lógico es que el dueño o el operador traspase ese costo al arrendatario. Y eso va a hacer una presión al alza de los precios. Yo me imagino que ustedes han hecho estudios de esto para saber cuál es el impacto que han tenido estas plataformas de arriendo en, por ejemplo, las vacaciones. No sé, este verano, los veranos anteriores, efectivamente se han traducido en mayores oportunidades para las personas. Antes uno tenía que pensar más bien en un hotel, en una residencial, en un hostal.
o en un arriendo, pero que generalmente se hacía con el riesgo de que te pudieran engañar o con un corredor en la zona el mismo día que te ibas de veraneo. ¿Ha cambiado como el mercado de los arriendos de verano, por ejemplo? Absolutamente, se ha abierto una nueva posibilidad de vacacionar a través de estas plataformas que te brindan una mayor opción de decisión, poder de decisión y precios mucho más bajos. Eso es una competencia directa a los establecimientos normales, vacacionales, como hoteles, cabañas, lugares que arriendan cabañas. Eso es un hecho que ya es un fenómeno que se quedó en Chile y que mucha gente lo está usando para rentabilizar sus propiedades y tener ingresos que antes no tenía. Entonces, más bien hay que ordenar este proceso, pero detenerlo yo creo que es imposible. Ya, para ir finalizando, la última pregunta. Para este verano, ¿ustedes han hecho estudios de cómo vienen los arriendos? Es un verano distinto, en medio del conflicto social. ¿Esto ha afectado de alguna manera? ¿Hay precios más baratos? ¿Hay más disponibilidad porque a lo mejor menos gente va a vacacionar? O, como dicen algunas encuestas, al revés, porque más gente va a decidir vacacionar en Chile. Bueno, a ver, las vacaciones van a ser más cortas, hay mucha incertidumbre, por lo tanto la gente no va a tomar los periodos normales de vacaciones, pero va a vacacionar mucho más dentro del país. Ya. Eso se va a traducir en una demanda bastante normal, pero por periodos más cortos. Sin embargo, todo lo que es la venida de extranjeros, especialmente Argentina, va a prácticamente ser anulada por todas las medidas que se están viendo allende los Andes. Por lo tanto, los precios están ciertamente deprimidos, la demanda está más corta. Probablemente los precios se mantengan similares al año pasado, pero estamos viendo periodos de toma de ocupación mucho más acotados. Más breve, claro. Porque si alguien se tomaba 10 días antes, a lo mejor ahora va a ser solo una semana sí. o incluso menos. Ya, pues nos vamos a quedar revisando el comportamiento del veraneo este año, pero también de lo que ocurra en Pucón, a ver si es que tiene efectos prácticos realmente esta ordenanza que busca regular a estas plataformas que muchas veces se quedan al margen. Muchas gracias, Cristian. Que te vaya bien. Muchas gracias. Que tengas un buen día. 7 de la mañana con 40